Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a este servicio dominical, donde como cada domingo celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Espero que estén allí junto a sus familias, con su Biblia y con un corazón dispuesto para leer la palabra de Dios, orar y también para escuchar un mensaje muy sencillo de la palabra de Dios. Es un desafío que tenemos desde el libro de los Hechos. Y vamos a orar poniendo cada una de estas cosas en las manos de Dios y que disfrutemos como familia este tiempo y que el centro de todo sea nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar poniendo este servicio en las manos de Dios. Dios, muy buenos días, te damos gracias porque nos permite celebrar una vez más, junto con toda la iglesia, Señor, la, la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos permites a través de este medio ser edificados, poderte cantar, poder leer la Biblia, Señor, poderte, Señor, a llevar aún todas nuestras cargas, Señor. Pienso en cada cosa que hemos vivido en esta semana, te las ponemos en tus manos, te pedimos nos limpies de todo pecado, que lleven nuestras cargas, nuestras preocupaciones, todas nuestras aflicciones, cada cosa que estamos viviendo, Señor, que tú las lleves. Y que también, Señor, prepares nuestro corazón para recibir tu palabra, el desafío que hoy tienes, Señor, para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, a ponerlo en el corazón y a vivirlo con intensidad, Señor. Te agradezco, Señor, por cada persona que aún es la primera vez que ve este video, este servicio en línea, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, que tú, Señor, los inquietes y hoy puedan, Señor, llegar a ese punto de entender lo que tú, Jesús, hiciste por nosotros en la cruz. Así que Dios, te entregamos todo esto en tus manos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Cantad al Señor toda la tierra, cantad a Jesús, bendecid su santo nombre, anunciad su evangelio y su salvación, testificando de Cristo a todos los hombres. Yo proclamaré a Jesús y su gloria a las naciones. Yo proclamaré al Señor y sus maravillas hoy. Dad al Señor la gloria y el poder, dad a Jesús la honra a su nombre, temed delante de él toda la tierra, deciden las naciones, Jesús reina. Yo proclamaré a Jesús y su gloria a las naciones. Yo proclamaré al Señor y sus maravillas hoy. Yo proclamaré a Jesús y su gloria a las naciones. Yo proclamaré al Señor y sus maravillas hoy. Yo proclamaré a Jesús y su gloria a las naciones. Yo proclamaré al Señor y sus maravillas hoy, y sus maravillas hoy, y sus maravillas hoy. Hola, buenos días.
Hoy vamos a leer una porción de la Biblia y está en el libro de los Hechos, después de los Evangelios. Vamos a leer el capítulo 11 del versículo 19 al versículo 26 para que nos acompañen, por favor. Y dice así la palabra de Dios: la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sigamos cantando al Señor. Ahí vienen dos canciones muy bonitas. Una que habla de cómo debemos compartir el Evangelio aún a nuestra familia, amigos y aún a esas personas que no conocemos, pero que Dios de alguna manera nos lleva a conocer. ¿Qué tal si le cantamos a Dios pensando en compartir de su Evangelio y en confiar en Él en estos momentos difíciles que llevamos como país, como familia aún? Vamos a confiar en Dios. Cantemos con inteligencia de todo corazón para nuestros. Señor, nos diste la gran comisión, ir a todas las naciones y llevar la salvación. Hoy tu iglesia no para de enseñar casas la palabra de verdad, de la casa a las naciones tu evangelio llevaré, de la casa a las naciones tu palabra enseñaré, de la casa a las naciones, llévame, llévame, donde quieras tú. Señor, nos diste comisión, ir a todas las naciones y llevar la salvación. Hoy tu iglesia no para de enseñar en el templo y por las casas la palabra de verdad, de la casa a las naciones tu evangelio llevaré, de la casa a las naciones tu palabra enseñaré, de la casa a las naciones llévame,
día cantaré. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Gracias, de verdad, gracias por todo el apoyo que nos han dado con sus oraciones, mensajes, llamadas en sí, por cada forma en que nos han apoyado en estos momentos que estamos pasando por momentos difíciles como familia. Gracias de parte de Milena y de toda la familia, de verdad lo tenemos en el corazón y le pedimos, siguen orando por nosotros. Muchas gracias por todo y bueno, vamos a hoy a estudiar la palabra de Dios. Una vez más, nos vamos a ubicar en el libro de los Hechos, este pasaje que leímos al comienzo de nuestro servicio. Y queremos entonces ver un poquito del contexto. Está en Hechos 11, por favor, vamos a ubicarnos allí. Ojalá que tengas a tu familia reunida, tu Biblia abierta y un corazón siempre dispuesto para recibir y aprender de la palabra de Dios. El contexto del libro de los Hechos es interesante, pues nos cuentan cómo los apóstoles, después de la resurrección del Señor Jesús, empezaron a hacer la obra que Él les encomendó. Entonces Dios, dando a Israel un par de oportunidades más en esos primeros capítulos para reconocer a Jesús como el único y suficiente Salvador de sus vidas, aún como el rey de su nación, y con esto, aún que lo pudieran recibir en su corazón y poderlo recibir como el Mesías y el rey que un día va a ser. Ahora bien, allí en Mateo nos explica muy bien la forma en cómo los judíos lo rechazaron. Y aquí en el libro de los Hechos, una vez más lo rechazan. Y a través de la predicación de Esteban en el capítulo 7, Pedro en el capítulo 2 ya había hablado de esto. Y en el capítulo 7, Esteban, un hombre de Dios lleno del poder de Dios, habla de este tema. Y bueno, en esos primeros 8 capítulos, quien se destaca es el apóstol Pedro y los demás apóstoles como siervos del Señor. Pero Dios hace una transición y ya que los judíos han rechazado al Mesías, entonces Dios sigue su plan de establecer su reino espiritual en los corazones de cada persona que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces Dios ahora se dirige a los gentiles. Hay un cambio de dirección. Y ahora quien aparece es Pablo, apóstol a los gentiles. Así que entonces este hombre allí en el capítulo 8 es uno de los que aún está de acuerdo con una persecución que se haga tras a los cristianos, que le ha encarcelado y aún ha estado de acuerdo con la muerte de muchos cristianos. Y allí vemos en el capítulo 9 la conversión de este hombre donde Jesús le dice que va a aparecer por causa de su nombre. Y ¿saben algo? Pablo llegó a ser un mártir, murió por el Señor Jesucristo, pero nunca le llegó a negar. Entonces vamos a ver cómo aún después de esto llega un cambio en la historia de la iglesia misma. En el principio la iglesia era de carácter judío y Pedro entendía muy bien este aspecto y era celoso en este aspecto. Pero en el capítulo 10 vemos cómo Pedro mismo entiende que ahora el Evangelio es también para los gentiles, es decir, para todos aquellos que no fueran judíos. Y de pronto, ¡pum!, Dios empieza a obrar, no solamente en su corazón, sino también en la iglesia. Y Dios hace un cambio. Y en el capítulo 11 vemos cómo el Evangelio es para todos, están de acuerdo estos apóstoles, y vemos el nacimiento de esta iglesia que se llama la iglesia de Antioquía. Y en ese contexto vamos a leer en los versículos del 19 hasta el 26 una vez más, ¿de acuerdo? Dice la Biblia: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. La gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a orar con este tiempo en las manos de Dios. ¿Listos? Señor, muchas gracias porque tú, Señor, nos tienes escuchando tu palabra. Queremos de verdad poner a disposición nuestro corazón, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestra familia, Señor, para escuchar lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te pido, por favor, estés con nosotros. Te pido nos enseñes, que el Señor, todo lo que tú nos hables, pues estemos dispuestos a vivirlo con tu ayuda. Te necesitamos, Señor. Queremos ser partícipes también de lo que tú quieres realizar en Caracas, Venezuela, Señor. Te pedimos, por favor, estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En este texto, entonces, estamos viendo cómo por causa de la persecución que hubo a causa de Esteban, ahora lo leemos, ¿saben? Y muchos creyentes salieron de Jerusalén esparcidos. Estaban pasando un momento muy difícil estos creyentes. Yo me imagino la escena de ellos y aún el dolor, ¿no? Pero son creyentes que entienden muy bien quién es Jesucristo y cuál es su causa. Habían sido esparcidos no por pecado, no porque habían fallado, sino aún porque por causa del Evangelio del Señor. Vamos a intentarlo ahora. Estaban siendo perseguidos y había cierto temor de ser encarcelados, ¿no? Y aún ser asesinados por causa de Cristo. Entonces, dentro de toda esta tragedia que están viviendo, ellos hallan propósito en sus vidas. Nunca se imaginaron lo que Dios haría en sus vidas y en la vida de otros, cómo impactarían aún hasta el día de hoy nuestras propias vidas. Se mantuvieron fieles a Dios y vivieron para Dios. Serían parte de la formación de la iglesia modelo de Antioquía, de donde saldría después el apóstol Pablo y el mismo Bernabé a establecer otras iglesias en muchas partes del mundo. Todo de lo cual somos nosotros también, ¿verdad? Una iglesia que impactó el mundo entero. Wow, ahora los que fueron esparcidos no son ni pastores, ni misioneros, ni eran gente importante de la iglesia, y entre comillas, cada uno es importante, ¿me entienden? No tanto de renombre. La Biblia no nos da siquiera los nombres de aquellos que fueron esparcidos, pero esta gente impactó el mundo con su testimonio. En un mundo tan atribulado como el que vivimos hoy, y más en nuestro país, Venezuela, podemos llegar a pensar que no tenemos esperanza, que Dios se olvidó de nosotros, nos abandonó, que Dios ya no tiene nada que ver con nosotros, que la muerte rondando día a día alrededor nuestro, la enfermedad, la depresión por todos lados y los problemas abundan, ¿cierto? Podemos pensar, todo está perdido, no valemos nada. ¿Saben que no? ¿No es así? Dios sí tiene cosas maravillosas para nosotros. Y aún como iglesia necesitamos entender que Dios desea hacer una obra gigante en la ciudad de Caracas y en el país, en Venezuela. Tiene un potencial tremendo. Siempre lo he sabido, lo he entendido así. Dios quiere hacer una obra maravillosa en nosotros. No sé si ustedes han visto alguna vez la película Emojis, ¿no? Una película que vemos con los niños.
Y allí aparece un emoji que es como medio raro, hace varias caras y le dicen que es anormal. Y él quiere cambiar porque, amiga, yo no, ni sé cómo cuadrar en este mundo de los emojis, ¿ok? Y sale y resulta que luego se convierte en el héroe de la película. Y resulta que su vida sí tenía propósito y no lo aceptaba. Y fue a buscar en otros lados, buscando ese propósito que estaba allí mismo, con su familia y alrededor de él. ¿Sabes? Tu vida tiene propósito y Dios la puede usar de una manera maravillosa, pero hay algo importante para ti. Una cosita, una característica, fidelidad. Necesitamos ser fieles, porque si queremos llegar a tener una iglesia ejemplar, esto empezará por tener creyentes fieles, fieles. Y vamos a ver a través de este pasaje qué cosas pide Dios de nosotros, qué cosas. ¿Sabes? Allí en los primeros versículos del 19 al 21 podemos ver cómo ellos fueron fieles en lo que habían recibido. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que están viviendo, ellos entienden muy bien lo que tienen que hacer. Ahora, vuelvo y repito, ellos no están allí por causa del pecado, han sido esparcidos y la causa de esa persecución es por motivo de lo que pasó con Esteban allí en capítulo 7. Y vamos a mirarlo. Hechos capítulo 7 y el versículo 59. Hechos 7, unas paginitas ahí atrás, en donde estamos. Y allí, en los últimos versículos, fíjense lo tremendo de esta escena. Esteban ha hecho uno de los mejores resúmenes del Antiguo Testamento que hay allí en la Biblia. Una exposición increíble para hacer entender al pueblo de Israel que Jesús era el Mesías y que lo han asesinado, que no entendieron las Escrituras. Fíjense allí, 59, capítulo 7, versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así que lo que están viviendo ellos es muy difícil. Pero a pesar de todas estas circunstancias y saliendo de su casa, dejando todo para salvar sus vidas, son fieles, son fieles. Trato de imaginarlo, la escena, este papá, esta mamá con sus hijos y a una que otras cosas porque salieron apresuradamente, imagínense, ¿ok? Tal vez con algunas pocas cosas para el viaje, algo de dinero, no sé qué tanta comida tendrían, pero no les dio tiempo de armar una mudanza, sino que salieron con lo que tenían puesto tal vez. Y con algo que, como para comer lo básico, pero de ahí a sufrir, para sufrir varios días tal vez sin comer. Qué situación tan difícil, ¿no? Temores, zozobra de ser agarrados. Sin embargo, vemos su fidelidad. Hay confianza aún en ellos, porque entendían quién era Dios y quién era su Salvador. Él los usó y los protegió. ¿Qué fue lo que ellos habían recibido que les dio tal seguridad? Bueno, recibieron la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Tal vez no recibieron mucho más. Puede que sí, puede que no. Pero lo que sí entienden es el Evangelio. Fíjense, lo leemos allí una vez más en el capítulo 11, en el versículo 19, y pasamos ahí al siguiente punto, ¿no?
Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjense que sí están haciendo algo, están compartiendo de Jesús. Y a pesar de las circunstancias, siguen adelante y hacen una cosa. Lo que han recibido, lo comparten. ¿Ok? Anuncian el Evangelio de Jesús. Fíjense en el versículo 20. Y no es por una sola ciudad que han pasado. Dice aquí que Fenicia, Chipre y Antioquía, y noten, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Qué estaban haciendo? Anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Aunque uno diría poco lo que tienen, ¿no? Pero tienen mucho para compartir. Y allí estaban, predicando, anunciando el Evangelio de Jesús. De pronto nosotros lo que hubiéramos hecho sería quedarnos bien calladitos, que nadie supiera que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Nos vendrían a agarrar, ¿cierto? Por ahí alguien estaría diciendo, mira, aquí están los cristianos. Este mensaje fue lo que llevó a morir a Esteban. Entonces, sí, lo natural sería no decir nada. Pero ¿saben algo? No tuvieron miedo. Predicaron. Y ¿saben? No eran bobos, también estaban protegiendo sus vidas, sus familias. Pero no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y fueron fieles, a pesar de las circunstancias, anunciando el Evangelio. ¡Wow! Ese mensaje fue lo que llevó a muchos a estar encarcelados. Pero aquí vemos un testimonio tremendo, que hablaban sin temor y daban testimonio de eso que habían recibido. Fíjense, en 1 Corintios capítulo 15 podemos ver lo que recibieron. Fíjense, dice la Biblia, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibiste, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que estos hombres y mujeres que han sido esparcidos están contando lo que Jesús hizo en la cruz y cómo resucitó de entre los muertos, sí, muriendo por nuestros pecados, derramando su sangre para limpiarnos, siendo sepultado y al tercer día resucitando entre los muertos para ofrecernos vida eterna. Y esto lo están contando y lo estoy mostrando con la Biblia. Lo entienden bien. Todo conforme a la palabra de Dios. Vemos que algunos todavía no entendían que el Evangelio era para todos. Otros captaron lo que era hasta lo último de la vida, sin hacer acepción de personas. ¿Sí? Si era morenito, flaquito, gordito, negrito, con rulitos, no importaba. Era para todos. Si tenía plata, si tenía estudios, si tenía un buen carro, si no lo tenía. Sí, y saben, lo hacían. Jesús les dijo a los discípulos antes de subir. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Últimas palabras ahí. Una de las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. En capítulo 16, versículos 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda criatura. Así que Jesús les encomendó a él. Los apóstoles lo entendieron bien. Los discípulos de estos apóstoles lo entendieron bien. Y ahí están. Los miembros de esta iglesia de Jerusalén lo entendieron bien. Y fueron fieles y lo están haciendo. Ahora entienden. A los gentiles también. ¿Qué dice Mateo 28? Mateo 28, del 19 al 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Esta era su fortaleza de estos creyentes hasta el fin del mundo. Amén. Él iba a estar con ellos. Es más, es lo que a continuación vamos a ver. Antes, un versículo más. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. La Biblia nos dice lo siguiente. Pablo hablando, diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ahí en el capítulo 2 nos deja saber en los primeros 6 versículos que esto es bueno y agradable a Dios. Dice, porque esto es en 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. ¡Wow! Y ellos fueron fieles en transmitirlo. Pero algo que causó fuera una realidad. Hubiera de verdad un resultado buenísimo, fíjense. Volviendo a Hechos capítulo 11, la Biblia nos dice ahí en el versículo 21, y aún el 22, fíjense, dice la Biblia, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió el Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta allá. ¡Wow! Así que esta gente estaba con la mano de Dios sobre ellos, lo que implica el poder de Dios y su presencia con ellos. ¿Saben? Qué impresionante es. Hay que pensar que la mano de Dios, lo que Dios, la mano que creó el universo entero, estaba sobre ellos. Su poder, su presencia, su protección, todo. Por eso no sentían miedo, pero no son bobos, son sabios. Por eso no se quedaron en Jerusalén, dijeron. Ahora, esta palabra me lleva a pensar en algunos versículos. Por ejemplo, Génesis capítulo 39, lo tenemos ahí en pantalla. Dice, mas Jehová estaba con José, un jovencito allí de 17 años, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Aunque es un esclavo, la mano de Dios está sobre él y es varón próspero. Y vio su amo, dice en la Biblia, que Jehová estaba con él. Es algo que se ve. ¿Ok? Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La mano de Dios estaba sobre la vida de este hombre. Y cada cosa que hacía, prosperaba. Otro versículo, miren aquí. Josué capítulo 4, versículo 24. Porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová, vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Y saben qué tremendo. La gente veía aún la mano de Dios en esto. En la mano de Dios sobre la vida de estos hombres. Qué bonito. Prueba de esto es que Dios causó que aquellos que escucharon el Evangelio, escucharon las buenas nuevas, wow, creyera y se convirtiera al Señor. Dice la Biblia que se convirtieron, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Es que para ser salvos necesitamos escuchar las buenas nuevas y creer de todo corazón y recibir a Jesús en el corazón. Ahora, unas aplicaciones aquí para nosotros. Jesús ha encargado, allí en Mateo 28,
que vayamos a todo el mundo y prediquemos lo que tenemos. Si solo tienes el Evangelio, si solo has recibido el Evangelio, mira, y lo entiendes bien, compártelo. Y saben, estos que habían recibido esta, este mandamiento se quedaron en Jerusalén. Fíjense, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios les dijo, háganle, que predicar a todo el mundo. Pero ellos se quedaron en Jerusalén, no salieron, se quedaron cómodos. Y aún Dios permitió estos momentos difíciles para que, como no vivieron Hechos 1:8, vivieran Hechos 8:1 y fueron esparcidos y fueron a predicar el Evangelio. Dios permite esas cosas para que, hey, aprendamos a vivir la voluntad de Dios. Dios usó esa persecución para que esto se hiciera una realidad. Saben, estamos pasando momentos difíciles y Dios lo está permitiendo para que tú y yo, hijos de Dios, prediquemos el Evangelio. No nos salgamos de esa comodidad que tal vez estábamos o aún estamos para que proclamemos las buenas nuevas. Es que lo que este mundo necesita es el Evangelio de Jesús. ¿Cuántas personas no conocen del Evangelio de Jesús? Están muriendo sin Cristo y tal vez por eso, ¿saben? Por estar metidos en nuestro mundito, en nuestra comodidad, ¿saben? No estamos enfocados en nuestros problemitas, no estamos siendo fieles a lo que hemos recibido, no lo estamos compartiendo. Por eso tal vez no hay gozo ni alegría en nuestro corazón. ¿Sabes? Necesitas andar de la mano con Dios, viviendo en victoria. ¿Sí? Y ¿sabes? Con el poder de Dios, la mano de Dios, Él hace maravillas. Nos enfocamos muchas veces en nosotros mismos. ¿Saben? Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, Él nos va a quitar los temores, Él nos va a seguir enseñando, Él nos va a dar todo lo necesario. No lo pierdan. Vengan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Allí, en este contexto donde está siendo o ha sido tentado por el diablo, en 3 ocasiones nos nombra la Biblia y aún después sigue haciéndolo, pero sale en victoria por creer la palabra de Dios y sale de allí. El versículo que vamos a leer, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por Dios. Cuando tú vives una vida que te agrada a Dios, apartado del pecado, por confiar en la palabra de Dios, ¿sabes? Tienes la mano de Dios sobre ti y eso causa que lo que hagas prospere. Y más si tiene que ver con el avance de su reino. Vas a llevar fruto. Estos creyentes, y volviendo allí a Hechos capítulo 11, podemos ver que llevan fruto en abundancia. Y aún la iglesia en Jerusalén lo escucha, ¿qué está pasando? Y mandan a Bernabé. Y allí vamos a ver algo que ocurre. Fíjense, capítulo 11, versículo 23. Mandan a Bernabé, ¿cierto? A Antioquía. Cuando él llega, fíjense lo que pasa. 23. Hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. Qué bonito, ¿no? Ahora, estos hombres que han sido fieles con lo que han recibido, son fieles en permanecer. Fieles en permanecer. Y esto es producto de la gracia de Dios. Todo es obra de Dios. Este hombre que es un hombre que confía
la iglesia en Jerusalén que entiende lo que es vivir para Dios, llega y ve lo que está haciendo Dios en este lugar y se regocija. Este hombre, su nombre es, se traduce como hijo de consolación, allá en Hechos 4:36. Y es de Chipre, así que conoce bien la zona. Eh, por eso tal vez yo creo que lo envían. También es parte importante en la vida del Señor, ¿qué digo? Del apóstol Pablo. Wow, ahí en Hechos capítulo 9. Así que él sabe reconocer muy bien la obra de Dios en cualquier parte y es alguien digno de confianza. Lo que ve Bernabé es la buena mano de Dios obrando allí, su gracia, su favor sobre aquellos que han hablado y sobre aquellos que han escuchado y aceptado a Jesús. Estos hombres están dispuestos de corazón, le creen a Dios, predican y estos otros que están dispuestos de corazón a escuchar, reciben, reciben la enseñanza. Todo por gracia de Dios, todo por la gracia de Dios. Entonces este hombre está feliz y los exhorta, ¿cierto? Allí en el versículo 23 dice, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y esto me lleva a pensar al siguiente punto, ¿no? Pero a pensar que este hombre de Dios anima, instruye a permanecer fieles al Señor. Han sido fieles en compartir, pero necesitan seguir, mantenerse fieles. Y esto solo se logra por permanecer, pero tiene que haber un propósito. Quiero decir, una decisión de corazón, una meta a alcanzar, un deseo, un intento, en ser fieles, en mantenerse unidos, adherido, es lo que tal vez es la palabra, permanecer adherido al Señor. En varias partes de la Biblia se traduce esta palabra de diferentes maneras. Fíjense, por ejemplo, allí en Mateo 15:32 se traduce como están conmigo, están conmigo. Ok, fíjense, haber ido a estar con él. En Hechos, capítulo 18, versículo 18, dice que más Pablo, habiéndose detenido allí muchos días allí, allí está esa palabra, detenido, ahí quieto en la ciudad, ¿cierto? En Timoteo, en 1 Timoteo 1:3, de quedarse, el verbo quedar, ¿ok? Como te rogué que te quedases en Éfeso, así se traduce, ahí está la palabra. Y también en 1 Timoteo 5, esta me pareció increíble, interesante, porque habla de más, dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y aquí tiene que ver con ese permanecer, ¿ok? Estar haciendo continuamente súplicas y oraciones y nos da un marco de tiempo, noche y día. ¿Ok? Entonces, ¿qué les está diciendo Bernabé a estos? Les está diciendo, deseen, intenten, propongan en su corazón estar continuamente, de noche y de día, quedándose, deteniéndose continuamente con Jesús. No considere siquiera algo más o alguien más en lugar del Señor. Es con Dios. Propónganlo en su corazón. Quédense con Él, noche y día. Si somos honestos, no es así nuestra vida. Es como que tenemos a veces un tiempito personal con Dios en la mañana y salimos y el resto no, dejamos a Jesús aquí en la casa, ¿no? No estamos pensando en Él, no estamos preguntándole a Él, no lo consideramos a Él, nada. Y Dios dice, no, si quieren ser parte de algo grande, de una iglesia modelo en Caracas, Venezuela, tienes que ser fiel, permanecer. Y esto tiene que ser de ponerlo como un propósito en tu corazón. Este es un ejemplo ahí en Daniel capítulo 1, el libro de Daniel, un jovencito que marcó
un estándar alto dentro de los profetas aún de Israel. Daniel 1:8. Estaban dando a comer cosas que la ley no les prohibía. Y fíjense lo que dice Daniel 1:8. Y también propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él propuso en su corazón no pecar contra Dios, en vivir según la palabra de Dios, apartándose del mal. Y saben, más adelante en los siguientes versículos vemos cómo la gracia de Dios obró y le cayó bien a este jefe de los eunucos y no le dio de comer esas cosas. Hay que proponerse esto de corazón de permanecer fieles. Saben que muchos me dicen, yo quiero estar en los estudios. Y yo digo, qué bonito, chévere. Pero no llegan. ¿Qué pasó? No, lo que sucede es que la gasolina, tú sabes cómo es lo de la gasolina. No, sí, bueno, ok. Al siguiente cita, no, pero es que la comida, no, es que lo que es, y hay cantidad de excusas y no permanecen fieles al Señor, porque, ¿saben? Les falta proponerse esto de corazón sincero y ser fieles al Señor. Y Dios obra. Lo que pasa es que nosotros no confiamos en Dios, ¿no? Y decimos, no, mejor lleno mis cositas y después, sí, bueno, si hay tiempo para Dios. No es la prioridad. Bernabé les está diciendo, esto tiene que ser la prioridad de todo corazón, una proposición del corazón, una resolución de mantenerse con Él. Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, nos habla de esto. Dice la Biblia, Juan, capítulo 15, algo muy conocido para nosotros, lo vamos a volver a leer. Y yo creo que necesitamos que Dios nos enseñe, podamos entenderlo con toda claridad, lo que vamos a leer aquí. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Más de 20 veces aparece el verbo permanecer de alguna manera en este capítulo, así que Dios nos está diciendo algo. Es la clave para llevar fruto, y es la clave para que lleguemos a ser verdaderos discípulos de Jesucristo, es decir, creyentes fieles, que son parte de una iglesia ejemplar, que impactará Caracas, Venezuela, y Venezuela entera, y con el tiempo, las naciones. Fíjense, capítulo 15, versículos 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que, fíjense, Bernabé les está llevando a tomar una decisión de corazón. Permanezcan, adhiéranse a Jesús y sus palabras, no se separen de Él. Tiene que ser una proposición de corazón. De esa manera va a haber fruto y mucho fruto. Y entonces glorificarán al Padre y así llegarán a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. ¡Wow! Y no es casualidad que esto fue lo que pasó en Hechos capítulo 11. Esto de proponer y adherirse, de permanecer fieles al Señor, produjo fruto en abundancia. El versículo 24 dice, porque era varón bueno, hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Qué impresionante. No está hablando de unos poquitos, sino una gran multitud. ¿Sí? ¿Lo hizo Bernabé? No, este hombre era, sí, un hombre de Dios, como dice allí, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, un creyente ejemplar, fiel. Entonces, ¿qué sucede? Fruto en abundancia. Esta multitud fue agregada al Señor
no solo por causa de Bernabé, sino por causa de aquellos que hicieron esa propuesta en su corazón, esa resolución en su corazón. Esta exhortación de este hombre llevó a que la iglesia, los creyentes, permanecieran y fueran usados por Dios para que muchos fueran salvos. Yo pienso en esto. Ustedes me dicen, pero es que Venezuela es muy duro. Bueno, yo ya conozco algo. Yo les digo, nosotros somos los duros. Tenemos que creerle a Dios. Dejemos que Dios actúe. Su gracia sobre nosotros, su buena mano. Creámosle a Dios. Entonces Él obra. En Romanos capítulo 5 nos habla de esto. Fíjense, ¿cómo es que vamos a ser testigos de ver obrar a Dios? A ver obrar la gracia de Dios. ¿Cómo? 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Saben? Este versículo nos deja ver cómo es que tenemos entrada a esa gracia, todo lo que Dios tiene para nosotros, a verlo funcionar y obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Cómo? Por la fe, creyéndole a Él. Si ya tienes a Cristo, ahí está, lo que necesitas. Ahora creámosle a Dios y dejemos que Él obre. Dejémoslo que Él obre y Él lo hará. Si tú le crees a Dios, mira, Él lo hace, pero tiene que haber esa resolución de corazón y hacerlo. Cada mañana preséntate delante de Dios. Cada mañana pegadito de Él. No importa la decisión que tú vayas a tomar. Le preguntas a Dios. Tú estás creciendo, estás dirigiendo a tu familia, estás enseñando este libro y permitiendo que Dios obre. Haz los cambios. ¿Saben por qué no permanecemos fieles? La Biblia nos explica en Santiago 1 que por qué somos tan inconstantes muchas veces. Porque hay doblez de corazón. Hay doblez de corazón, ¿saben? En Santiago 1:8. Santiago 1:8, rápidamente. La Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tiene un corazón que a veces, sí, yo quiero con Dios, pero a veces dice, uy, no, esto está muy difícil, vamos por las cosas chéveres del mundo. Y otra vez, entonces no es constante, es inconstante en todos sus caminos. Y así con el Señor, así con todas las cosas. Qué triste. Entonces Dios dice, hay un remedio para eso. Purifique sus corazones. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo se cura ese corazón de doble ánimo? Purificar los corazones por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¡Wow! Un solo sentir, un solo ánimo. Fieles al Señor. Si hay algo más en tu vida, mira, no podrás vivirlo. No, yo sí quiero ser parte, pero constante en todos tus caminos. En Hechos, capítulo 11, ya entrando al último punto, podemos ver cómo esas personas iban creciendo, si no tan creciendo, eran fieles con lo que habían recibido y fueron fieles en permanecer. ¿Y qué fue el resultado? Vamos a mirar aquí, Hechos, capítulo 11, y ahora vamos a ver los versículos 25 y 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí terminando, ¿saben? Ellos fueron fieles ahora en vivir como discípulos del Señor Jesucristo. Es que fueron entrenados por hombres de Dios
por hombres que ya eran discípulos de Jesucristo. Dios sigue obrando y equipa entonces a esta iglesia naciente con hombres de Dios. Ahora está Bernabé y está Pablo. En Efesios capítulo 4 vemos cuál es la función de estos pastores, de estos maestros con los cuales Dios equipa a la iglesia. 4:11, fíjense. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios dice, ok, van bien, ahora les voy a equipar con hombres que enseñen la palabra de Dios, que los lleven a ser perfeccionados, es decir, enteramente preparados para toda buena obra, que se conviertan en verdaderos discípulos del Señor. Y ahora, que no seamos solo Bernabé y yo, sino que haya otros que estén haciendo lo mismo con nosotros. Y además, edificando la iglesia, siendo más fuertes, ganando a otros y siendo más fuertes espiritualmente. Médica y espiritualmente más fuertes, más grandes, más fuertes. Entonces ese es el plan, formar una iglesia ejemplar por perfeccionar a los santos, es decir, ese discipulado, esos estudios que recibimos, los 4 estudios, las 3 lecciones, las 16 lecciones, mire, eso es lo que se desea entregar, pero lo que Dios desea que vivamos. Entonces nos pone a nosotros para hacerlo. Y saben, es un privilegio. Y ahora queremos compartir esto mismo, que ustedes sepan cómo hacerlo y nos ayuden a hacerlo. Pero por eso Dios lo hace dentro de la estructura de la iglesia local. Fíjense que en Hechos 11 dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Sí ven? Ahí está la estructura. Y se congregaban. Dice la Biblia en Hebreos 10, 24 y 25, muchos de ustedes lo saben. Dice, y considerémonos unos a otros para exhortarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ese versículo lo vemos en una de las lecciones del discipulado y nos anima a congregarnos. Pero Franklin, estamos en pandemia. Bueno, que aproveches esa reunión con Franklin, con Milena, con Luisfer, con Isa, ¿no? Y para tener compañerismo. Y las reuniones, estos servicios, esto que llevamos por video, a las reuniones de oración, mira, aprovecha todo esto para mantenerte en contacto con los creyentes mientras una vez más nos podemos reunir físicamente. Viviendo este mandato, no deje de congregarse. ¿Por qué? Porque allí encontramos la enseñanza. Dentro de esa estructura encontramos la enseñanza de la palabra de Dios, como lo hiciera la primera iglesia allí en Jerusalén. ¿Ok? Y allí en Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eran enseñados en lo que ellos mismos habían recibido, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. En capítulo 5, 42 dice, y todos los días estos apóstoles, estos líderes, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Era una labor, era su labor, como Jesucristo mismo lo hiciera. La buena doctrina produce buena conducta. No solo era enseñanza de conocimiento, era vida lo que transmitía. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, lo que, es más, vamos a verlo aquí, un pasaje muy cortito, pero muy poderoso. 1 Corintios, capítulo 11, para no fallarles con mi memoria, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No solamente les estaba entregando palabras, sino evidencia de vida.
Él estaba siguiendo a Jesucristo y les decía, así como lo hago yo, sigan ustedes también a Jesucristo, síganlo. No, entonces, ¿por qué él estaba diciendo, mira, yo lo he decidido hacer? ¿Qué resulta? Que todo es verdad. Todo lo que él nos dice en su palabra es verdad. Él está con nosotros y conoce bien a Jesús. Así que, fíjense, aquí están permaneciendo fieles para vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo, entrenados por hombres de Dios en la estructura de la iglesia local, ¿ok? Pero viviendo genuinamente para Dios. No por estar en la iglesia, es que somos cristianos. ¿Saben por qué somos cristianos? Porque tenemos a Cristo en el corazón y vivimos como Jesucristo. La palabra cristiano significa Cristos pequeños. Vivir de tal manera que la gente al vernos diga, oiga, esa gente es como Jesucristo. Wow, es que salió así. Es lo que dice, fíjense, en Hechos, capítulo 11, volviendo a nuestro texto, dice la Biblia, no, ellos no se autodenominaron cristianos. No, no, yo soy cristiano. ¿Por qué? No, es que yo voy a una iglesia cristiana. No, todos somos cristianos. Mentira. No, no, no crean ese cuento. La Biblia dice lo siguiente, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Muchos recibieron la enseñanza, pero fíjense, y a los discípulos, hay algunos que se convirtieron en discípulos, permanecieron fieles al Señor, adheridos a Jesucristo, llevaron fruto a sus discípulos. A esos discípulos, dice la Biblia, se les llamó, alguien más les puso el nombre, cristianos, por primera vez en Antioquía. Su vida llegó a ser un impacto. ¿Cómo era Jesús? Bueno, ellos lo mostraban. Ellos lo mostraban. Era evidente que si no, no los hubieran puesto cristianos. Estaban viviendo la voluntad de Dios en sus propias vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como hijos de Dios? Los que hemos recibido a Jesucristo, que nos convirtamos en verdaderos discípulos del Señor. Y por eso, la gente va a decir, son cristianos. Miren, Romanos 8, yo sé que lo saben, lo hemos leído también una cantidad de veces, pero Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su llamado, a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿ok?, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios te ha llevado a la salvación, no para que pierdas el tiempo en otras cosas, no para que sigas en tu pecado. No, Dios te ha salvado para que llegue a Él a usarte a través de tu vida, mostrar a Jesucristo y su poder. Pero si tú no te adhieres a Jesucristo, no permaneces, no llevas fruto, no serás su discípulo. Y mucho menos la gente dirá, oiga, como cristiano, mejor que te llamen los otros cristianos y no tú, llamándote cristiano por sí mismo. Yo pienso mucho en estas cosas, estas iglesias que dicen ser iglesias cristianas, pero muchas veces no predican ni siquiera en el Evangelio. No hay muchos salmos allí. Y wow, qué tristeza. Pero están dejando en el piso el nombre de Jesucristo. Que no seamos iguales. No hagamos blasfemar el nombre de Jesús, llamándonos cristianos y viviendo peor que un incrédulo. Tratando mal a nuestra esposa, tratando mal a nuestros hijos, siendo irresponsables con lo que tenemos. No, siempre diciendo groserías, siempre hay cosas de doble sentido. Nuestra vida no se parece a Jesucristo, pero nos llamamos cristianos. ¿Sabes? No le hagas ese daño a Jesús y su causa. No hagas eso, por favor.
de verdad entrega tu vida a Jesucristo. Si tú quieres ser parte de esto importante, el avance del reino, mira, quédate calladito. Calladito te ves más bonito, pero vive para Jesús. Deja de andar en chismes, deja de andar en peleas por bobadas, deja de amargarte la vida, ¿sí? Por cosas que no están a tu alcance solucionar. Crece, crece. Y necesitas crecer, te lo digo. Necesitamos verdaderos cristianos. Lo que es un proceso, sí, eso no llega de la noche a la mañana. Pero, ¿sabes? Con el tiempo la gente, tu misma familia se va a dar cuenta. Dios algo ha cambiado. Ya, wow, esto es diferente. Yo veo una realidad en su vida. No es una religión, no es una iglesia, no es un pastor. Es Jesús actuando en su propia vida. Wow, yo quiero lo mismo. Dios desea usarte. ¿Sabes? Si no vas tomando los pasos, siempre vas a estar viviendo sin propósito. Siempre vas a vivir de una forma amargada, triste, fallando tras vez en las mismas cosas. No, Dios te desea lo mismo que estos cristianos que vivieron allí en Antioquía. ¿Saben una manera de conclusión? Piensa en este resultado que esta gente tuvo. Fueron partícipes de la formación de la primera iglesia de creyentes que fue modelo. ¡Wow! Esta iglesia llegó a ser fiel y luego envía a Pablo y Bernabé y a otros tantos a las misiones, a otros países, a otros lugares para que hagan lo mismo. ¡Qué impresionante! Dios tiene un gran propósito en tu vida. No te dejes meter cosas en la cabeza que no son de Dios. Para cada uno, si tú deseas ser parte de este gran propósito, de esta gran visión, wow, ¿sabes? Necesitas hacer ajustes. Si quieres ser parte de Venezuela para Cristo, esto de gran valor en la eternidad, necesitas hacer ajustes. Pregunta, ¿qué has recibido de la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Estás siendo fiel en vivir lo que has recibido? ¿Estás siendo fiel en vivir como verdadero cristiano? Si has recibido a Jesús en tu corazón, tú sabes a qué me refiero. ¿Estás compartiendo a otros? ¿Estás siendo fiel en predicarlo como la prioridad? No fijándose en las circunstancias de este mundo y lamentándote por eso, sino que de verdad te estás enfocando en lo verdaderamente importante. ¿Qué estás haciendo en cuanto a tu fidelidad de permanecer adherido, fiel al Señor? ¿Todos los días estás en la palabra? ¿Todos los días estás allí considerando lo que dice Dios para tu vida? Tienes que hacer un propósito, una resolución de corazón. Tienes que entregarle esto a Dios y decir, Señor, voy a leerla todos los días. Como lo hiciera ese propósito en Salmos 5:13, David. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Léela, que estés meditando en ella. ¿Sabes? Aplícala, memorízala, vívela, pegadito ahí a Jesús. El ser fiel, ser fiel al Señor y no dejarte seducir por las cosas del mundo o otras cosas. ¡Wow! Lo que causará en ti cambios, fruto de almas. Y entonces llegarás a ser un verdadero discípulo del Señor. ¿Qué tan buen discípulo de Jesucristo estás haciendo? ¿Te estás entrenando para eso? ¿Estás permitiendo eso? ¿Te sometes a la palabra de Dios? No eres orgulloso, sino que permite que trabajen en tu vida. Si sabes que esta es la iglesia que Dios te ha dado, ¿sabes? Comprométete con Dios y haz un compromiso fuerte de
que vas a estar allí para cada día ser perfeccionado, entrenado, capacitado para ser como Jesucristo, para ser enteramente preparado para toda buena obra. Vive pareciéndote a Jesús. Quita todas esas cosas que no convienen, que no son de Jesucristo. Tú las sabes, ¿cierto? Deja en alto el nombre de Jesús. Pero si no es así, no desees, no te llames cristiano, por favor. No le hagas eso a Jesús. Tu forma de hablar, cada cosita que la cambies. ¿Saben? Me voy a estar la gracia de Dios. Dios sí quiere hacerlo. Permíteselo. Permíteselo. Si tú dices, bueno, sabes, Franklin, me gustaría vivir todo esto. Pero ¿cómo empiezo? Bueno, empieza por reconocer que tú tienes un virus que se llama el pecado. Un virus que se llama pecado. Y ese virus te aparta eternamente de Dios y te condena a un infierno eterno. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Pero por eso vino Jesucristo, para morir por ti. Allí entonces reconoces que estás lejos de Dios con este virus que te lleva a la muerte eterna, a una condenación eterna. Pero entiendes que el antídoto es Jesucristo y su sangre derramada en la cruz por ti, que murió y resucitó al tercer día para ofrecerte vida eterna con Él. ¿Qué tienes que hacer? Creerlo de todo corazón y aceptarlo y decirle, Dios, entra en mi vida, limpia mi pecado. Yo quiero empezar este proceso. Yo quiero ser tu hijo y empezar a vivir como Jesucristo. Entonces, por medio de una oración muy sencilla, le entregas tu vida a Dios, entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Si es así y lo deseas hacer, diga, y necesitas aún más dirección, con mucho gusto estoy para servirte. Me puedes escribir allí, un comentario, lo que sea, sabes, yo te guío con mucho cariño, con mucho amor a través de la página de la Biblia. Iglesia, Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas. No nos perdamos esto, no nos enfoquemos en lo que está sucediendo, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Y mantengámonos fieles hasta llegar a ser una iglesia ejemplar en la ciudad de Caracas y así impactar la ciudad entera, el país entero y las naciones con la ayuda de Dios. Les mando un fuerte abrazo. Chao.